Este libro narra la historia de una de las innovaciones tecnológicas más disruptivas, el chip. Inventado en 1958, supuso el impulso definitivo para Silicon Valley, un término acuñado en 1971, es decir, 30 años después de que dos jóvenes ingenieros, Hebel y Packard, fundaran en el garaje de su casa la primera startup, Hebel Packard. Este libro tiene un enfoque tecnológico, explica de forma muy sencilla en qué consiste un chip, cómo funciona un chip. Tiene un enfoque empresarial, ya que son muchas las compañías que analizan su historia y su evolución y su fracaso en algunos de los casos, pero también tiene un enfoque de geoestrategia. De hecho, la evolución del chip, la historia del chip en los últimos años está cargada de elementos geoestratégicos. El primer impulsor, el primer desarrollador del chip, el primer interesado en el chip, de hecho, fue el ejército de los Estados Unidos en los primeros años de la década de los 60, ante su objetivo de contar con armas que fueran mucho más eficaces a la hora de alcanzar sus objetivos militares. Y luego tuvo otro impulsor adicional que también tenemos que ponerlo en la órbita de la geoestrategia, que fue la NASA. Después del momento Sputnik, tenía muy claro que para llegar a la Luna, para convertirse en el primer país, Estados Unidos, en llegar a la Luna, necesitaban ordenadores mucho más potentes, mucho más ligeros, y que eso pasaba evidentemente por contar con chips que tuvieran muchísima más capacidad de procesamiento de datos. Otro de los enfoques de la geoestrategia tiene que ver con, bueno, pues el apoyo que Estados Unidos dio a Japón en la década de los 60 y de los 70, y que se materializó en una persona, Akio Morita, y en una compañía, Sony. Sony supo monetizar el chip desarrollando, bueno, pues aplicaciones, desarrollando utensilios para el uso diario de unos estadounidenses que empezaban a generar renta disponible. Me refiero a las televisiones, me refiero a los Wallman, a los radiotransistores. Sony, como digo, supo transformar la economía de Japón y hacer del Made in Japan algo mucho más que algo barato. Supo hacer diseños, supo tener capacidad de marketing. Comenzaba así la transformación de la economía japonesa, que le llevaría a convertirse en un claro rival de Estados Unidos tecnológico en esa década de los 80 y principios de los 90. Entonces Estados Unidos y Japón tuvieron su particular batalla comercial y batalla tecnológica. En el ámbito de la geoestrategia también tenemos que introducir a Taiwán y el deseo de este país de crear una compañía de tecnología, lo cual le ayudó a Estados Unidos a mitad de los 80. Es así como se funda y como se impulsa Taiwan Semiconductors, que hoy es claramente el líder mundial en la fabricación de chips. En esos ámbitos y en esos análisis de la geoestrategia también, evidentemente, se debe incorporar China, un país que se unió mucho más tarde al desarrollo de los chips y que eso evidentemente le ha costado contar con un retraso significativo, a pesar de que en los últimos tiempos se han constituido compañías, por ejemplo, el caso de Huawei. En el análisis, en el repaso geográfico de la historia del chip, se completa con un breve paso por Europa, y breve paso porque, por desgracia, en Europa no tenemos muchos líderes en la fabricación o en el diseño de chips, si bien sí contamos con una compañía ASML, que es la compañía líder mundial en la fotolitografía, sin duda una de las tecnologías absolutamente imprescindibles para la fabricación de, de chips. En un mundo donde el uso de los chips es tan abundante y tan frecuente, sorprende que sean muy pocos los agentes que compiten, como digo, en el mundo de los chips, y que las barreras de entrada son enormes y que son muy pocas las compañías que consiguen alcanzar una cuota líder. ¿Acaso el caso más reciente es Nvidia, una compañía que es líder mundial en una tipología de chips, GPU, que tienen el gran apalancamiento en la capacidad gráfica y sobre todo que se estima que son los chips en los que se va a apoyar la inteligencia
artificial y ChatGPT. Este ha sido el elemento que ha permitido que en los últimos meses hayamos visto cómo se ha disparado su capitalización bursátil hasta el hecho de que hace unos pocos días ha superado esa barrera del billón de dólares de capitalización, una cota que solo 7 grandes compañías en el mundo tienen. Este elemento, la evolución de Nvidia, contrasta con la de Intel. Intel fue una de las primeras compañías, de hecho Intel era la compañía líder mundial en la época en la que Noyce, en la que Moore y en la que Andy Grove eran los principales directivos. Estamos hablando de la década de los 70 y la década de los 80. Intel claramente fue la compañía que mejor se posicionó en el desarrollo de los PCs y era capaz de diseñar el chip necesario para los PCs. Sin embargo, no ha estado tan ágil, no ha estado tan atenta, no ha sido el líder en el desarrollo de chips, por ejemplo, para los smartphones. Y eso lo vemos en la evolución bursátil, frente a una capitalización de $1 billón de Nvidia, de medio billón de Taiwan Semiconductors, o por ejemplo de 250.000 millones de euros en el caso de ASML. Intel con sus 140.000 millones de dólares evidentemente se ha quedado algo más retrasada. Bueno, como digo, para entender el componente tecnológico, aunque sea básico, pero habla de la tecnología, para entender el componente empresarial y ese análisis y esa revisión de las compañías, cómo se crearon, cómo evolucionaron, cómo algunas pues han desaparecido o han perdido cuota, y sobre todo para entender el componente geoestratégico tan de actualidad hoy, de esa guerra de los chips,